Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No con su pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos. Amén. Padre, agradecemos, Señor, la revelación de tu palabra, Señor. Agradecemos, Señor, que nos permitas escudriñarla y conocerla, Señor, con el propósito de conocerte más, Señor. Conocerte hasta donde tú nos permitas, Señor. Pero no solo eso te pido hoy, Señor amado. Te agradezco, Señor, sino te pido, amado Señor, que nos permitas dar fruto de lo que aprendemos. Que nos permitas, Padre, llevar a cabo con este ministerio que tu Escritura dice, Señor, de reconciliación. Este ministerio de salvación. Este ministerio de embajadores, Señor. Y que aún al más simple, Señor, le des sagacidad. Al más callado, Señor, le des palabras sobreabundantes, Señor. Y aquel que sea como un corderito en sus pláticas seculares, ruja como león, Señor. En el nombre de Jesús, cuando hable tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder contemplar tu hermosura en toda ella y a desear con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, con nuestra alma y mente, el cumplir, Señor, a esta gran comisión. Gracias por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Estamos ya avanzados en el estudio. Creo que muy avanzados, hermanos. Y agradezco a Dios por eso. Porque nos ha permitido ir aprendiendo cada vez más. Y mi oración es esa, hermanos. Que todos podamos dar fruto de lo aprendido. No nada más lo escuchemos y todo de ahí. Eso puede suceder. Sino que recibamos temor de Dios para poder llevar a cabo esta tarea, ahora con el conocimiento necesario para poder llevarla a cabo. Y lo más hermoso, como dice este texto, hermanos, es que no necesitamos mucho de nosotros, sino todo lo contrario, poco de nosotros y todo del Señor. Poco, nada de nosotros y todo del Señor. Porque dice la Escritura que es como si Él mismo rogara a través nuestro, reconcíliense con Dios. Creo que eso debería ser un grito de desesperanza al momento de anunciar el Evangelio, viendo a las almas destinadas a ir al infierno y poderles gritar, reconcíliense hoy con Dios. Tal vez el minuto siguiente podría ser tarde. Háganlo ya, ahora, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. El tema que estamos estudiando, hermanos, es Cristo, el Cordero de sacrificio. Y digo, no casualidad. El Señor nos ha estado enseñando el domingo también acerca de esto, un poco acerca de la Pascua, la antigua Pascua y la nueva Pascua, que es el Señor mismo como el Cordero. Y es importante que lo entendamos desde la perspectiva bíblica, desde el Antiguo Testamento, para poder valorar lo que quiere decir Juan el Bautista cuando dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, los que llevan notas, Cristo, el Cordero del sacrificio. Hermanos, el miércoles pasado terminaba recordándoles que el Cordero siempre ha jugado un papel muy importante en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Sumamente importante y necesario, hermanos. Sin embargo, esos sacrificios siempre fueron sombras, siempre fueron
tipos que apuntaban hacia el Cordero que vendría a quitar de una vez por todas los pecados del mundo. Es importante también recordar esta palabra del mundo, que no se refiere, como creen algunos, que es todo el mundo, sino aquellos que son del Señor, que estaban en el mundo. No habla de todo el mundo. No todo el mundo va a ser salvado, y no precisamente como piensan los hipercalvinistas, que es porque el Señor definitivamente no quiere salvarlos, aunque el Señor podría estar en esa postura sin problema, sino que los hombres son malos y prefieren las tinieblas en lugar de la luz. Los hombres rechazan al Dios verdadero. Los hombres tienen enfrente al Señor Jesús y ellos se dan la vuelta y se van, satisfaciendo así sus propias concupiscencias y su vida pecaminosa. Entonces este Cordero, hermanos, es el Cordero que vamos a ver hoy, comenzando por Juan, capítulo 1, versículo 29, donde Juan el Bautista, que es de linaje sacerdotal, hermanos, un hombre tremendamente grande que se proclamaba a sí mismo como chico, como pequeño. Aún Juan el Bautista decía, no soy digno ni aún de abrochar, por decir, las agujetas de su calzado, que obviamente no eran el tipo de agujetas que hoy tenemos, pero el tipo de sandalia que se usaba tenían también cintos que se ataban ya fuera al tobillo o al mismo pie. Y ese es el trabajo más bajo en los siervos. Los que hacían eso eran los siervos de más bajo rango. Juan el Bautista dice que ni para eso era digno. Ni para eso era digno. Y Juan capítulo 1, versículo 29, hermanos, comienza dando esta declaración de nuestro tema de hoy, del Cordero, el Cordero de Dios. Y dice así su palabra en el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, hermanos, que en lecciones pasadas hablábamos precisamente de los corderos que se sacrificaban. Muchos, probablemente de ustedes y mucha gente, cree que en realidad los sacrificios de los corderos en el Antiguo Testamento limpiaban los pecados para salvación. Y no. Recuerda que esos sacrificios lo único que hacían era amortiguar, apaciguar la ira del Dios Santo. Era pedir perdón, era levantar plegarias con holocaustos. Esos sacrificios se levantaban diciendo: Señor, perdónanos. Pero no era un perdón para salvación, era un perdón parcial, un perdón que únicamente ayudaba para que Dios Todopoderoso pudiera estar tranquilo sin destazar a las personas por su pecado. Pero ninguno de estos limpiaba los pecados. Juan el Bautista hace esa declaración profética y dice: he aquí el Cordero de Dios, y quita los pecados del mundo. Mira, el versículo 36 lo vuelve a decir. Dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Hermanos, Juan el Bautista, al ser miembro de una familia sacerdotal, tiene completamente conocimiento y está muy familiarizado con el tema del Cordero del sacrificio y el Cordero de la Pascua. Juan el Bautista sabe perfectamente bien de qué está hablando. Las palabras de Juan el Bautista no son como nosotros nombramos en oraciones. Jesús, el Cordero que quita del mundo. Realmente Juan el Bautista tiembla cuando ve que el Señor se está acercando a él y él reconoce: este es el Cordero de Dios, como hijo de sacerdote, con el pleno conocimiento de qué significa eso, hermanos. Y el hecho de que Juan el Bautista menciona 2 veces al Cordero de Dios es muy importante. Primero es el versículo 29 y el versículo 36. Juan el Bautista, hermanos, ve a Jesús no como un libertador político, como estudiamos en el Evangelio de Marcos. La gente creía eso, que era otro David, que se iba a coronar, iban a tener un reino muy grande, lleno de oro y de siervos, ¿no? Juan el Bautista lo veía de la forma correcta, hermanos. Juan el Bautista no lo veía únicamente como un ejemplo a seguir. Juan el Bautista lo veía como el Cordero de Dios, el Cordero del sacrificio enviado por Dios para quitar el pecado de una vez y para siempre. Entonces, si nos ponemos en los zapatos, en los ojos de Juan el Bautista, es un momento sumamente impactante ver que
todo aquello profetizado se está cumpliendo delante de sus ojos. Juan el Bautista, hermanos, aunque era un superhombre, la Escritura dice que una vez encarcelado, Juan el Bautista como hombre manda a sus discípulos y les dice: cerciórense que en realidad es él. Juan el Bautista, en su postura de hombre, es impactado al grado más alto, viendo que Jesús se acercaba a él, aunque hay una relación entre ellos, que no es el tema de hoy. Pero Juan el Bautista, hermanos, veía al Señor no como ese libertador o como un rey terrenal, sino Juan el Bautista lo veía como el Salvador. Creo que Juan el Bautista, hermanos, es el primer hombre frente a Jesús que lo ve en la forma correcta. Creo puede ser perfecto. El Señor se manifiesta a él y él declara: por Dios quita. Es importante ver estas palabras, hermanos, una a una. Primero, la palabra quita. La palabra quita viene de la palabra griega airo. Airo. Y esta palabra lleva a la idea de levantar o tomar para ya no regresar. De levantar o tomar para ya no devolver. Es como algo que se te cae y yo tomo y no te lo devuelvo. A eso se refiere la palabra griega airo. Levantar o tomar. Y el verbo, si te das cuenta, está en presente. Y esto es fabuloso para ti y para mí. Este es el Cordero de Dios que quitó. No. Este es el Cordero de Dios que quitará. Tampoco. Este es el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita. Hoy quita. Hoy quita. Hoy quita. En el siguiente minuto quita. En la hora siguiente quita también. Y esto es fabuloso, hermanos, porque tú y yo pecamos constantemente. Pero tú y yo también tenemos esta palabra, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Podemos ir en arrepentimiento y fe para ser perdonados por el Señor y continuar nuestro peregrinar en paz, hermanos. Esta palabra es importante y el verbo presente muchísimo más. Y no es un error de traducción. En realidad, en los escritos originales viene en el verbo presente. Indica una acción continua. Continua. Entonces, el poder o la eficacia del sacrificio de Cristo, hermanos, continúa ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta siempre. Hasta el fin del mundo. Hablando de nuestro cronos, hasta siempre. Porque habrá un tiempo en donde ya no se esté más de ello. La palabra pecado, hermanos, si te das cuenta, dice: este es el Cordero de Dios que quita los pecados. Dice, el pecado. Y está en singular. Y esto indica, hermanos, que el pecado es como un todo. La totalidad de cualquier clase o tipo de pecado. Y esto es un apuro. Precisamente esto aplicamos en las calles, en los hospitales. Todas las personas juzgan en base a los pecados de los demás. Entonces, para ellos, la gente que va al cielo son los que no han matado, no han asesinado, no han asesinado o no han robado o no han violado o no han secuestrado, cosas que desde su perspectiva son más graves. Pero recordemos que en varias escrituras, todavía en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver cosas claras, como comparar una mentira con un homicidio, o comparar celos con alguien que practica orgías, y ese tipo de cosas. Entonces, desde la balanza de Dios, el pecado es pecado, y la paga del pecado es muerte. No la paga de algunos pecados, sino de todos los pecados. Entonces, cuando el Señor está diciendo, Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu Santo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado, nos dice dos cosas. Una, que el Señor toma como pecado para su paga, que es muerte, cualquier pecado, pero también el Señor quita cualquier pecado, desde el mínimo hasta el más grande. Desgraciadamente, para muchos legalistas, aún creo que algunos de nosotros podríamos decir: ¿cómo es posible que tú hayas llegado al cielo, estando en el reino de los cielos? A un asesino serial o a algún pederasta que desde nuestra perspectiva no merece perdón porque su pecado fue peor que el mío. Y podríamos llegarlo a ver en el reino de los cielos, un personaje de ese tipo. Pero tendríamos que recordar las palabras de Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cual sea el pecado, hermanos.
Estoy tratando de decir que podría haber en el cielo algún hombre que fue asesino o pederasta o sicario o secuestrador. Por supuesto, hermanos, la sangre de Cristo vale más que cualquier otro pecado. Entonces es importante recordar esta declaración. El Cordero es importante, es el Cordero que desde el Antiguo Testamento se menciona para perdón de pecados, parcialmente hablando. Este es el Cordero que ahora los quita por completo. Este es el Cordero que quita la palabra presente, y mañana la lees o la próxima hora es quita tus pecados hoy. Y también la palabra pecado, es decir, que habla de cualquier pecado. Singular indica que cualquier obra pecaminosa, hermanos, es pecado. Ni mayor ni menor, ni podríamos decirle a una persona evangelizándole, y tus pecados, tú has mentido. No, sí, he mentido, pero no he matado, no he hecho lo peor. Bueno, yo creo que Dios va a considerar que nada más tu pecado es mentira. Él te va a perdonar. No, hermanos, la mentira se paga en el infierno. Hemos leído antes, en esta misma serie, que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Todos nosotros mentimos, hermanos, alguna vez, y aún lo seguimos haciendo sin querer, o titulando la mentira como mentira piadosa, que lo cual es una mentira por completo, hermanos. Y entonces es importante saber lo que significan estas palabras. Isaías 53, uno de mis pasajes preferidos de la Escritura, hermanos. Acompáñenme ahí, por favor. En estos textos, hermanos, encontramos una descripción del pueblo de Dios y de la obra del Mesías a favor de ellos. Estos textos son sumamente importantes para el evangelismo, aunque muchos dan únicamente estos pasajes hablando de Israel como tal, no de la iglesia. Pero cuando el Señor perdona pecados y lleva en la cruz pecados, no es únicamente por Israel, es por todo el pueblo de Dios. Y aunque sabemos que hoy no son una misma cosa, Israel y la iglesia, muchos creen eso, que somos Israel y que tenemos que ir a vivir allá porque allá es el lugar especial. No, Israel es Israel, hermanos. La iglesia es la iglesia, pero sí nosotros somos un solo pueblo. Y vamos a adorar junto con muchos ex religiosos redimidos por la sangre del Cordero y perdonados solo por gracia. Pero vamos a estar ahí con todo tipo de personas, de todo lugar o nación, hermanos. Y en Isaías 53, 6 y 7 hay una descripción del pueblo de Dios, todo el pueblo. Y hay una descripción también importante de la obra de Mesías a favor de ellos. Y quisiera que vieras qué paralelo hay entre la descripción de Isaías con la de Juan el Bautista en Juan 1:29 que leímos. Y dice versículos 6 y 7: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como, ¿qué dice? Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como oveja se cayó, no puede decir nada. Cayó, hermanos, como oveja. Número uno, la palabra descarriamos, todos nos descarriamos, viene de la palabra hebrea tajá. Y esa palabra hebrea tajá significa errar, desviarse, vagar, tambalearse o caer. Entonces, cuando leemos aquí, todos nos descarriamos, todos hemos errado, todos hemos caído, Y esta palabra, hermano, se utiliza con referencia a una intoxicación. O sea, si tú estás escuchando a algunos hablar hebreo, hablando de una persona intoxicada, puede decir ta. Y para nosotros sería descarriados, o nos descarriamos, o se descarrió. Esta palabra se utiliza con referencia a intoxicación. Lo que dice es que todos los hombres se han dejado de Dios y son como hombres intoxicados que se tambalean en una borrachera. Hacen lo que sea
se caen, se levantan, lloran, se ríen, se enojan, se equivocan, hacen tonterías. La frase cada cual se aparta por su camino está demostrando, hermanos, que todos los hombres han seguido el camino que les parece a ellos correcto. Los fines camino de muerte, como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida, pero al final son caminos de... Y cuando nosotros le predicamos a hombres sabios, o mujeres sabias, o gente que se gobierna a sí mismo con mucha seguridad, nos encontramos con esto. Cuando por la gracia de Dios me ha tocado enfrentarme a este tipo de personas, te das cuenta que lo único que ellos defienden es su propia sabiduría, su idea, hermanos, que no está fundamentada en nada más que en ellos mismos. Y a ellos les parece bien. Ellos te dicen, bueno, cree lo que tú quieras, más yo, esto es lo que yo creo, lo que yo piense, Dios y yo nos hablamos así, y todo está bien. Respétame, yo te respeto. Bueno, tú respétame, pero definitivamente yo no te puedo respetar, porque te estás yendo al infierno, vas a caer ahí en el abismo, y yo no puedo quedarme callado. Si quieres, golpéame, patéame, escúpeme, dime como quieras, pero yo te tengo que decir la verdad, porque mi verdad es verdad. La tuya no es una verdad, es una teoría. La mía es verdad, se llama Jesús, y no es una verdad, la única verdad, el único camino, la única vida. No hay otra. Para que jamás tú te tambalees como un borracho, para que jamás tú tengas que desviarte o vagar con tu frase porque es dura o porque se van a ofender. Hermanos, es una locura, como dice el hermano Paul Washer, llegar a un consultorio con cáncer y que el doctor se apiade de ti y diga, pobrecito, si le digo que tiene cáncer, él se va a ir triste y su vida se le va a arruinar. Entonces no le digo, ¿cómo estoy, doctor? Perfectamente bien, ¿estás sano? No tienes ningún problema, tan fuerte como un roble, vete a tu casa. Ay, lo hice sentir bien, sí, pero lo vas a llevar a muerte. Igual nosotros, podríamos usar muchos métodos, hermanos. Las iglesias hoy en día tristemente usan tantos métodos para acercar la atención de las personas, de mujeres, de familias, de hombres, de jóvenes. Les dan lo que quieren. No es pecaminoso, les doy lo que quieren y les hablo así, los atraigo, hago una buena comunión, pero el error es que no está el evangelio. Y si no está el evangelio, no es el poder de Dios para salvación. Y si no hay poder de Dios para salvación, todos, aunque digan Cristo te amo, van a ir al infierno. Porque todos los hombres se descarrían y todos, en base a su propia prudencia y sus concupiscencias, se apartan. Ellos piensan que siguiendo el camino que les parece a ellos correcto, aunque el Señor claramente les dice por dónde, ellos están bien. De hecho, la mayoría de estos hombres sabios y necios piensan al final y dicen, bueno, probablemente tengas razón, a mí no me importa, ya que me muera voy a saber si sí o si no. Y obviamente eso habla de un endurecimiento que el único que podría ablandar o cambiar el corazón sería el Señor. Oremos por ellos y nos acudimos y nos vamos, hermanos. Para salvarnos nosotros, hermanos, y cualquier hombre, era necesario que Cristo llevara nuestra iniquidad. Era necesario que fuera llevado al matadero como nuestro sustituto. Era necesario que alguien pagara el costo. Aunque Dios podía, en las mentes humanas, simplemente deshacer todo y ya. Algunos dicen, pero ¿por qué simplemente Dios no deshizo todo y dijo, ya borrón, todos olviden y listo? Porque Dios tiene un atributo que es nuestro peor peligro, y ese atributo es justicia. Dios es justo. Si el Señor hubiese perdonado sin hacer nada, simplemente con un sacatabum, Él hubiera sido injusto. La paga del pecado es muerte y los pecadores tenían que morir. Entonces era necesario, no una opción. No es únicamente que Cristo quiere venir a brillar, aunque es digno de brillar, y Él brilla por sí mismo, es luz, sino que Él viene a humillarse en un cuerpo como el nuestro, tan asqueroso, hermanos, por la corrupción del pecado, y Él entra en un cuerpo como este para vivir una vida completamente perfecta, siendo carne, hermanos. Si tú no entiendes por qué se encarnó, porque ¿quién debía a causa del pecado? El hombre. Él se hace hombre para pagar como hombre nuestra cuenta. Entonces, para ser salvos es necesario que Cristo lleve nuestra iniquidad.
Para ser salvos es necesario que Él sea llevado al matadero como nuestro sustituto. Entonces, si esto es necesario en tu mensaje del Evangelio, es necesario que le digas al hombre: tú eres un miserable pecador, tú vas directamente al infierno. Toda la ira de Dios está acumulándose para destazarte en el infierno, aunque sea algo duro. Porque si nosotros minimizamos este mensaje, el sacrificio de Jesucristo es visto muy a la ligera, como en todas las iglesias, hermanos. Cristo no es tan suficiente, por eso se hartan del mensaje de Cristo y comienzan a predicar cualquier otra cosa que llame tu atención. Ahora, hermano Claudio, ¿de qué hablaremos? Vamos a hablar de la familia. Ok, vamos a hablar de la familia. Y un año hablando de la familia. Vamos a hablar de la amistad y del amor. Vamos a hablar de la amistad y del amor. Vamos a hablar de esto y del otro. Y hago cualquier tema más importante que Cristo. Cuando la iglesia cristiana, amados, es cristiana por Cristo. Y cuando la iglesia cristiana deja de predicar a Cristo, que es, hermanos, inalcanzable, que jamás podríamos terminárnoslo, hermanos. Ese cordero no era para una familia vecina, sino ese cordero es para todas las familias de todo el mundo. Y aún sobraría. Cristo tiene que ser predicado aquí siempre, y si se deja de predicar tienes que irte corriendo de aquí. Si a ti te aburre que todo el tiempo se habla de Cristo, es porque tú no eres cristiano y tienes que irte a otro lugar. Sencillo. Y aquí estamos viendo, hermanos, que Juan el Bautista no es el primer profeta en referirse así del Mesías, como cordero. No es el primero en decir que es el cordero que iba a llevar el pecado de su pueblo. Si te das cuenta, Isaías está hablando 800 y tantos años antes de que Jesús venga acerca de ese cordero. Habla de ese cordero, pero también en Primera de Pedro, capítulo 1. Si quieren, acompáñenme, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fueron rescatados de su vieja vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un ¿qué? Como de un cordero, y sin contaminación, sin mancha y sin contaminación. Pero mira qué hermoso, hermanos. Este cordero, como de un cordero, dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor de vosotros. Gloria a Cristo, hermanos. Y este es uno de los pasajes más hermosos de todas las Escrituras. Si tú amas a Cristo y lees este pasaje, toda esta porción, versículo 21, versículo 22, 23, 24, es increíble. Es uno de los pasajes más hermosos, hermanos. Y en este pasaje, si te das cuenta, ¿cómo se refiere Pedro al Señor Jesucristo y a su obra de salvación a favor de su pueblo? ¿Qué dice el versículo 18? Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, en la cual vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Y la primera palabra que debe llamar nuestra atención es sabiendo que fueron rescatados. Y cuando yo escucho esa palabra rescatados, hermanos, me imagino estar secuestrados en una prisión profunda que nadie puede llegar a alcanzar, pero el Señor sí. Y entra ahí. Y cuando escucho la palabra rescatados, me imagino también lo que leímos antes, que hay un rescate de por medio. Se tiene que pagar un rescate. Entonces, como hemos predicado y aprendido antes, Cristo no solo es quien rescata, sino Cristo también es el rescate. ¡Qué bendición! Él no solo llega y rapta, sino que Él ajusta cuentas. Él paga con el juez. Yo pago por ellos. Ahora ya pagué. Puedo tenerlos en mi reino, junto conmigo. Y Cristo es el amén de Dios. Y el Señor dice: hijo mío, toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, así que pídeme lo que quieras. Gloria a Dios. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y como plata. Hermanos, esta palabra rescatados viene de la palabra griega lutro.
lutró, y significa comprar de vuelta a alguien o algo de la esclavitud o el cautiverio. Comprar de vuelta. ¿Y por qué dirá comprar de vuelta? Porque nosotros somos creación de Dios. Cambiamos de padre a Satanás y Él mismo vuelve a comprarnos. Hermanos, en los bautizos que tuvimos el domingo les leía una porción de Oseas. Tiene a su esposa es adúltera, va, se prostituye, se vende. Oseas recibe la instrucción de Dios, ámala, perdónala. Oseas va y compra una prostituta, la compra de vuelta, siendo su esposa. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. De hecho, esa porción de Oseas es para la iglesia y Cristo. Y si suena muy feo que nosotros éramos como una prostituta, es algo bueno, hermanos, es algo peor lo que nosotros éramos. Y en ese contexto de lutró, hablando de rescate de la esclavitud o vueltos a comprar, hermanos, es que tenemos que entender que el creyente es rescatado de la inútil o vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y no se preocupen los padres, porque también tú de los padres y los padres y los padres y los padres, hasta que llegas al padre Adán. Pero no es culpa de Adán. Si hubieras estado tú en el lugar de Adán, a lo mejor no te comes un solo fruto, te comes todo el árbol completo. Así que el culpable es yo. Yo soy el culpable. Si estuviéramos en una iglesia carismática te diría, repite conmigo, yo soy el culpable. Y esto, hermanos, esta palabra aplica no únicamente para el pagano o para el gentil, sino también aplica para el judío. Para el judío. Y las tradiciones rituales religiosas y los códigos morales de los judíos y gentiles, por igual, al leer estos textos, afirmamos que no tienen absolutamente poder para salvar. Este texto nos está hablando de una verdad sumamente importante, sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo es que somos rescatados? Dice el 19, con la sangre preciosa de Cristo, no con oro o plata, no con cosas corruptibles, es decir, con ningún sacrificio, ningún ritual, ni con dinero, ni con mandas, ni de rodillas, ni dándome vueltas, ni caminando a Talpa o de regreso, nada, hermanos, solamente por el sacrificio de Cristo. Y no únicamente un sacrificio, sino por el derramamiento de su sangre. Dice el versículo 19, tenlo en tu mente para que recuerdes qué hizo Cristo por ti, pero tú que eres salvo también recuerdes lo que tú vales para Dios. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 22, si quieren acompañarme. Levítico del 20 al 24 nos habla acerca de la ofrenda que se requería, y esa ofrenda era un cordero sin mancha. Y de acuerdo con Pedro, hermanos, Cristo es ese cordero. Insisto, por eso en la última cena el Señor Jesús narra, Lucas, y dice, ¿cuánto tiempo hace que deseo este momento? Cada corderito sacrificado es la sombra de Cristo anunciando. Yo veo a Cristo, hermanos, en el buen sentido de la palabra, queriendo venir a rescatar a los suyos, a los que el Padre le dio, que dice Juan 17, a los que me diste, vine a rescatar. Según Levítico 22:20, hermanos, nos está hablando ya el Señor acerca de esos corderos. Y es asombroso, hermanos, ver esta realidad, porque nos damos cuenta que en realidad toda la Escritura está anunciando a Cristo. Es decir, toda la Escritura contiene a Cristo, hermanos. Por eso insisto, cualquier otro tema en la iglesia cristiana que no sea Cristo relacionado con Él, pues es pérdida de tiempo. Porque el mismo Señor nos dice el versículo 20, lo que tenga defecto no ofreceréis, porque no será aceptado. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor,
para cumplir un voto especial como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto para que sea aceptado. No habrá imperfección en él. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofrezcas al Señor, ni harás de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor. En cuanto al buey o el carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, podréis presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. También cualquier animal con testículos mayugados, aplastados, rasgados o cortados, no lo ofreceréis al Señor, ni lo sacrificaréis en vuestra tierra. Tampoco aceptarás tales animales de mano de un extranjero. Entonces, según Pedro, hermanos, lo que nos dice, según el Señor a través de Pedro, ese cordero perfecto, ese cordero sin mancha, sin defecto, completamente puro, hermoso, es el Cordero de Dios. Y las Escrituras declaran, hermanos, la redención de la vida del hombre es de gran precio. No porque el hombre valga mucho, sino porque el precio que se pagó es invaluable, hermanos. ¿Qué precio podrá tener el Señor, hermanos? Por lo tanto, ¿qué precio tiene tu salvación? No por nosotros, sino por el Salvador. Y es un gran precio y no se lograría jamás. El mensaje del Evangelio tiene que incluir la incapacidad completa del hombre para salvarse. Completa. Y es simple, hermanos. Cuando nosotros mostramos la ley de Dios a los hombres de una manera que ellos puedan en su casa recibir, yo sugiero no llegar como profetas del Antiguo Testamento gritándole juicio, porque se enemistan en su carne, el diablo los levanta y se van. Tratar de entrar a sus vidas, a sus mentes, aliarme con ellos en el entendimiento de lo que estoy hablando, no enemistarme. Tenemos que presentar la ley para que ellos se den cuenta por sí mismos que si aún la policía en la tierra supiera sus cosas perversas, irían a la cárcel. Y basta con que tú le preguntes, ok, el juez te daría cárcel, y si tú murieras, irías al cielo o al infierno. Ellos solos van a decir, al infierno. Por primera vez en su vida se han dado cuenta que por su propia cuenta no podrían ser salvos. Y en ese momento los que sean de Dios van a preguntar, ¿y ahora qué hago entonces? ¿Ahora qué puedo hacer? Y apuntamos al Cordero, como Moisés poniendo en el asta aquella serpiente de bronce que los que habían sido mordidos por la serpiente veían, simplemente veían y eran sanados. Dice Isaías, mirad a mí y sed salvos. Solo mirar al Señor, hermanos. Entonces las Escrituras sí declaran, no es cosa de doctrinas de hombres, no es cosa, hermanos, de la doctrina hoy conocida como o la teología reformada o calvinista. No es de eso. Ellos descubrieron en la Escritura por revelación estas verdades. No es una enseñanza meramente de hombres. Las Escrituras mismas declaran que la redención de la vida del hombre es de gran precio y no se logra jamás por ningún mérito. No es portándonos bien. Platicaba ahorita con los hermanos que los menonitas piensan que la salvación se pierde. Aunque tienen una vida piadosa, visible. Me gusta, hermanos. De hecho, le decía al hermano Héctor que me gustaría verlos a todos con overoles y camisas de cuadritos. Y las hermanas ahí vestidas como menonitas y sembrar y cosechar, hermanos, y estar en carreta. ¡Qué belleza! Pero no es así. El Señor nos puso en un mundo perverso, no para, como muchos dicen hoy en día, he visto muchos predicadores que te alerto, ten cuidado. Se visten como el mundo, hablan como el mundo con el pretexto de decir, es que me he visto como ellos para podérmelos ganar. Acuérdate que Pablo se vestía también de religioso para ganar. No, hermanos, eso no es cierto. Nosotros estamos en un mundo caído, perverso, no para ser contaminados del mundo y después atraerlos. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, para contaminar al mundo de Cristo. No que el mundo nos contamine a nosotros. Nos apartamos de la iniquidad, de la maldad, de la manera de hablar. Y podemos apartarnos porque la gracia de Dios, provista día con día, hermanos, lo podemos hacer.
No porque seamos más inteligentes o más sabios o más fuertes o tengamos una mayor fuerza de voluntad que otros. No somos alcohólicos anónimos, hermanos. No pertenecemos a un grupo que se automutila para no pecar, sino que la gracia de Dios, de aquel Dios que dice que el que comienza la obra la va a perfeccionar, nos ayuda a responder como vivos y a aborrecer la maldad y manifestar que Cristo vive y reina y que ha transformado nuestras vidas. Entonces las Escrituras declaran esto, hermanos, un precio inalcanzable. Los hombres que piensan como estos hermanos menonitas, que se pierde, dime una cosa, si la salvación se pierde, entonces ¿cómo la podrías tener otra vez? Si se pierde, ¿por qué se pierde, hermanos? ¿Y entonces cómo se ganaría? Entonces la pierdes, la ganas otra vez, la pierdes, la ganas otra vez. Y no, el Señor vino a quitar los pecados, a levantarlos y a ya no tener más nada que ver nosotros en cuanto a la paga de estos. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado en la cruz. El Cordero llevó los pecados. Este es un dilema que Pablo sabía y por eso Pablo dice, entonces ¿qué diremos? Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde, ¿no? Pues al cabo el Señor ya pagó, no es por obras, pues pequemos. Dice el apóstol Pablo, definitivamente no, de ninguna manera. Porque aquellos que en realidad han entendido esto, aquellos que contemplan la muerte de Cristo, su resurrección, también murieron, fueron crucificados con Él. No continuarán pecando. Pero todo aquel que piensa que la salvación se pierde, es porque piensa que se puede ganar. ¿Me doy a entender, hermanos? Todos los que dicen que la salvación se pierde, están diciendo que la pueden ganar. Si peco la pierdo, y si hago algo bueno o no peco, la gano. Y no es así, hermanos, porque no hay nada que tú o yo podamos hacer, ni oro ni plata. Ninguna cosa que hay a nuestro alcance aquí en la tierra podría darnos la salvación. Lo único que era capaz de hacerlo vino del cielo, se encarnó de María y es Jesús. Él mismo se entrega como sacrificio, como ofrenda a Dios, para que nosotros podamos ser salvos de la ira venidera, hermanos. En resumen, la salvación es del Señor y solo en Cristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Tu mensaje y el mío es mucho más fácil de lo que nos podemos imaginar. Hermanos, no sé yo tantas cosas de la Biblia. Tú hablas con tanta facilidad y a mí se me traba la lengua. Habla de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la próxima venida de Cristo. Y deja que Él haga toda la obra. Deja que Él haga toda la obra. Obviamente si te preguntan la venida, ¿a qué vino? Tienes mucho para decir por qué vino. Si te hablan de la muerte, ¿por qué murió? Tienes mucho para decir por qué murió. Resucitó, ¿por qué resucitó? Y su próxima venida obviamente también te da mucho por hablar. Miren el Salmo 49:8, hermanos. Salmo 49:8. Dice, porque la redención de su alma es muy costosa y debe abandonar el intento para siempre. La redención del alma es muy costosa. Abandona tu esfuerzo. Hermanos, hay muchos que son de Dios, que están bajo una enseñanza falsa, que viven sufriendo todo el tiempo porque están esforzando muchísimo para su salvación y se encuentran reprobados día con día. Entonces viven sufriendo diciendo, por más que me esfuerzo, Señor, no puedo dejar, pues definitivamente yo estoy destinado para ir al infierno. Señor, me esfuerzo y quiero ser santo y no puedo. Quiero callar y hablo, Señor, no quiero ver y veo, Señor, y quiero, pero yo soy para el infierno. Porque ellos precisamente creen que su esfuerzo les va a dar la salvación, hermanos. Y cuando tú llegas a hablarles del verdadero evangelio, Cristo pagó por ti, se quita un yugo de esclavitud. Tienen que ver el progreso del peregrino 50,000 veces hasta que entiendan. Es importante entender que hay muchos hermanos que portan una gran maleta, de esfuerzos para salvarse. Y cuando tú le dices, mi amigo, el Señor dice que dejes esta carga en Él y tomes la suya, que es ligera y todos pueden. ¿Qué? Esa persona que se esfuerza por su salvación vivirá agradecida por
siempre, como aquel leproso que agradeció al Señor por siempre y lo siguió. O como aquella mujer con flujo, lo siguió. O como aquella adúltera perdonada, lo siguió. Gloria a Dios, hermanos, la salvación es del Señor. Entonces, ningún pago de un hombre podría hacer lo necesario para redimir su alma. Nada, hermanos. Nada. Nada. No es como piensan los hombres. Véndele tu alma al diablo. No es cierto. Es un engaño. Tu alma ya es suya. Es que le vendí mi alma al diablo, te dicen. No. Ya la tenía él. No es revendedor, es un pirata homicida, pero no es revendedor. Ya es de Él. Lo que tenemos que hacer es ahora ir al Señor, volver al Señor, correr al Señor, porque ningún pago que un hombre pudiera hacer sería suficiente para poder redimir su alma, hermanos. Solo la sangre derramada por Cristo en el Calvario es suficiente, porque es de valor infinito. Entonces, tu mensaje y el mío se resume en Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Cristo para el inicio, Cristo para el intermedio y Cristo para el final. Nada más Cristo. Pero este nada más no es poco o no tiene un límite. Nada más que Cristo. No hay nada por arriba. No hay nada más grande que Él. No hay nada más suficiente que su sangre. Amén. Comenzaremos para dejar pendiente para el miércoles el tema ahora, Cristo el Cordero de la Pascua, que es lo que estamos viendo desde hace 2 domingos y este domingo también veremos de esto. Cristo el Cordero de la Pascua, hermanos. Un cordero era sacrificado en la Pascua. Recuerda que este festival religioso que conmemoraba el pueblo de Israel, recordaba que Dios los había librado de Israel. Desde antes se hacía la celebridad de los panes sin levadura y del cordero sacrificial, pero se juntan estas 2 fiestas para hacer la Pascua. Y particularmente el pueblo recordaba que Dios los libertó de Egipto y de las terribles cadenas de la esclavitud. Y este es un tema que podemos llevar mucho a hoy. Nuestro éxodo, dicen algunos, el nuevo éxodo, es nuestro peregrinar en este desierto lleno de pecado, de tentación, en donde algunos se molestan y dicen, como el pueblo de Israel, estaba mejor antes. Desde que soy cristiano ahora batallo con pobreza y hay problemas, ya no me quieren, están por las cosas que antes. Y recuerda que el pueblo de Israel dijo lo mismo también. Estaba mejor allá, era esclavo, pero comía de todo, no había necesidad. Vivía bien dentro de lo que cabe y aparte pues generación tras generación tras generación éramos esclavos, no hay problema. Muchos de ustedes, muchos cristianos también serán tentados a no continuar y abrazar el mundo, creyendo que la mucha gracia me va a permitir estar en el mundo, en adulterio, en pornografía, en vicios, en contiendas, en disensiones, en robos, en todo eso, como si Dios dijera, no importa, mi hijo ya pagó. No, hermanos, el que Cristo ya haya pagado y ya haya llevado el pecado en la cruz, no quiere decir que Dios deja de ser justo y que el pecado deja de ser muerte. La ley de la siembra y la cosecha no va a cambiar jamás. Lo que tú siembres vas a cosechar. Aunque Cristo haya muerto en la cruz, si tú sigues pecando deliberadamente, ahora más tú, que ya no tienes excusa y ya has escuchado esto, si tú sigues pecando deliberadamente, tú vas a ver el infierno por la eternidad. Así que hoy arrepiéntete, porque si hoy mueres y llevas una vida pecaminosa, infiel a Dios, aún proclamando el mensaje de Cristo, escondiéndote en esa gracia imaginaria, tú vas a ir al infierno. Tienes que arrepentirte de tu pecado, aborrecer tu pecado, porque tu pecado fue llevado en Cristo en la cruz del Calvario. Y si amas a Cristo, vas a aborrecer lo que Él aborrece. Y si amas a Cristo, dice Él, vas a guardar sus mandamientos. No obedecer, no te preocupes, guardar. Si yo te digo obedece y te digo guarda, tienes opciones. ¿Qué prefieres? ¿Obedecer o guardar? Guardar. Mira, guarda esto. Guárdalo, aprécialo. Recuerda cuánto vale esto. Si te digo obedece, es de mal humor. Guarda. Y esta esclavitud, hermanos,
es recordada año con año. Esta esclavitud sigue siendo recordada por nosotros, hermanos, también. Nosotros celebramos en la Santa Cena el ser libertados de la esclavitud de Satanás y del pecado. Y lo recordamos cada cena, hermanos. Yo les exhorto a que recuerden que dijo Jesús acerca del pan. Este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Él hablaba en futuro, pero estaba ya a punto de ser. Eso ya fue. Nosotros podríamos decir, este es el cuerpo que fue entregado. Esta es la sangre que fue derramada. Y cuando te preguntas por qué, dice la Escritura, por amor a ustedes. Por amor, recuerden esto. Los liberté de Egipto. Los liberté de Egipto. Sí, continúan caminando en el desierto. Pero así como Egipto llegó a la tierra prometida, usted llega a la tierra prometida. Y dices, ¿y cuál es la tierra prometida? ¿El cielo? La vida en una tierra nueva, cielos nuevos. La tierra prometida, el premio supremo es Cristo también. Cristo y solo Cristo. Si tú quieres estar en el cielo para volar como angelito o para subirte a un unicornio y esas cosas, no, eso no es lo que el santo espera. El santo espera estar frente a su Señor Jesucristo, gobernando su vida, ahora sí no poner resistencia, libremente, contemplándolo, con gozo por la eternidad. No te preocupes, no existe el aburrimiento en ese lugar, sino solamente deseos de gozo y gozo y gozo y gozo y gozo. Si el premio no es pequeño, hermanos, el premio también es invaluable. Invaluable. Ya verán. En el nombre de Jesús. Hermanos, cuando el ángel de la muerte pasara a través de Egipto en el juicio, pasaría del pueblo de Dios. ¿Recuerdas la palabra Pascua? ¿Recuerdan de dónde viene la palabra? Pasaj. Pasar por alto, por encima. Entonces cuando el ángel de la muerte llegara, iba a pasar por alto. Y así sucedió, hermanos. Las casas que estaban manchadas con la sangre de Cristo en las entradas, pues obviamente fueron completamente intactas de la muerte. Aunque hubiera bebés, esos bebés amanecieron el día siguiente. Pero el resto no. Murieron. Algunos dicen, Dios mató. Sí, claro. Él es el que da y quita vida y Él hace lo que Él quiere con su creación. Él es soberano, hermanos. Eso tiene que ver con su soberanía también. Pero no lo hace con pecado. No hay pecado en Dios y eso trata de acomodarlo en tu mente. Él hace todo lo que quiera hacer, aun cuando parezca malo, es bueno y sin pecado. Cuando este ángel pasó, hermanos, en el juicio de Dios, pasó por alto. Vio la sangre y pasó por alto. ¿Por qué pasó por alto? Porque la sangre era del cordero que fue sacrificado. Y no es difícil para nosotros ver cómo el cordero de la Pascua es un tipo de Cristo. No es exactamente lo mismo, pero es, hermanos, es un tipo, es una sombra. Y claro que podemos tomar el ejemplo ahí de la redención también, y de la libertad, y de la seguridad que la sangre de Cristo nos librará de la muerte. Y dices tú, pero ¿cómo? ¿No vamos a morir? Claro, algunos morirán y algunos estarán vivos cuando el Señor venga, pero morirás para vivir. Es increíble. Ora para que te llene de gozo esto. Ora para que te llene de gozo saber que hay que morir para vivir. Vamos a vivir, hermanos. Vamos a vivir. El hombre ha roto la ley de Dios. El hombre está bajo sentencia de muerte. Todos los hombres, hermanos. Pero Cristo se puso en el lugar de su pueblo condenado y murió a favor de ellos. Ya murió, ya pagó. Como el Cordero de la Pascua del Antiguo Testamento, su sangre es derramada para librar a su pueblo de la muerte. Aquellos que vayan al reino y que sean vistos como agradables delante de los ojos del Padre, es porque el Padre nos verá manchados de la sangre de su Hijo. No porque digan, desde que soy cristiano ahora soy tan justo y tan bueno, que Dios ahora me ve como al mismo Jesús. Me ve como al mismo Jesús, porque la sangre de Jesús me ha bañado, me ha rociado. Amén, hermanos. En Éxodo 12, capítulo 1 al 24, van a estudiar, hermanos, para el próximo miércoles. Les pido que anoten Éxodo capítulo 12 del versículo 1 al 24. Ahí van a ver un registro del rescate de Israel de Egipto a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y les ruego que lean Éxodo capítulo 12 del 1 al 24 hasta que estén familiarizados con su contenido y puedan
responder lo que voy a estar preguntándoles el miércoles, pero el domingo también se van a apoyar un poco. Entonces, ¿tarea qué? Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 24. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias al Cordero de Dios. Padre, te agradecemos, Señor,